Una vez, no hace mucho tiempo, en 1993 se estrena no solo la primera adaptación de Super Mario Bros., sino que a la vez fue la primera adaptación que se ha hecho alguna vez a un videojuego para la pantalla grande. Es sin duda un evento que, por ser pionero en esta práctica de adaptar videojuegos a películas, la Super Mario película iba a hacer historia. Y la película salió regular. Aunque la película Super Mario no tiene relación directa con el terror, así que antes de llegar en exceso, hablemos de Five Nights at Freddy's. Cuando se habla de adaptar videojuegos al cine, hay una palabra que es un común denominador en todos los espectadores: el temor. Y no es algo injustificado, porque sin duda la historia de llevar videojuegos a la pantalla grande tiene un amplio historial delictivo que poco a poco en disparos secuenciales ha mermado las esperanzas de los espectadores. No es hasta 2023, o sea 30 años más tarde, que Super Mario pudo disparar otra vez la oportunidad a manos del arma, Illumination. Y la película está bien. No les voy a mentir, cuando oí mencionar que Five Nights at Freddy's tendría su oportunidad de la pantalla grande, me sentí escéptico de seguir a pensar que pudiera salir un intento decente. Un inconmensurable camino de baches me tiene completamente vacunado en contra de las adaptaciones. Eso, y que también ya le había perdido el hilo de interés a una saga de la cual salía entrega tras entrega tras entrega tras entrega. Y al salir de la sala de cine, debo admitir que sentí que salió bien. Pero para que entren un poco más a este juego, ¿qué entendemos por adaptación? ¿Conocen Men in Black? Como mínimo les debe de sonar. Si la buscas en algún navegador, no es raro que el primer resultado sea el cartel promocional de la película con Will Smith en la portada. Pero algunos se sorprenderán en saber que el contenido de origen es en realidad un cómic, en el cual el protagonista, el agente J, o J pronunciado en inglés, es en realidad un hombre blanco, rubio y de ojos azules. Esto es 1997, baby, ya le estaban cambiando de etnia a los personajes. Aunque también hay que ser justos, Men in Black no cambió de etnia a su personaje por capricho ni como medida publicitaria. Lo hizo porque un cómic y una película son medios distintos. Necesitas realizar una adaptación, en la cual necesitas cambiar elementos del producto original para que ésta funcione y en la cual te puedes dar ciertas libertades. Libertades que no siempre cuajarán con quienes conozcan el material de origen, ya que existe, o al menos tengo entendido, existe esta idea preconcebida de que una adaptación tiene que ser una fotografía serigrafiada que replique el material de origen, pero a veces eso simplemente no funciona. Ahora es cuando nos remontamos al primer Five Nights at Freddy's, en el cual eres un guardia de seguridad, y ya. O sea, tienes esa primera llamada telefónica de la primera noche en la que te dan instrucciones y te hablan y te hablan y te hablan y te hablan y te hablan. Centrémonos, eso no es lo importante. En principio, tu motivación como jugador dentro de este mundo es simplemente desentrañar el misterio que rodea poco a poco a estos animatrónicos asesinos a lo largo de 5 noches en Freddy's. Si tomamos al guardia de seguridad y lo llevamos a la realidad, no tiene sentido que después de sobrevivir a su primera noche con animatrónicos asesinos, decida seguir trabajando en un pésimo ambiente laboral, comprometiéndose a vida o muerte con una mísera paga. If I didn't want to stay the first night, why would I stay any more than 5? Ahí entra la película. Pero no puedes hacer la película de Five Nights at Freddy's sin un guardia de seguridad, porque sería como hacer una pizza sin queso, y sin levadura, y sin salsa. No, para que la película pueda llamarse a sí misma como la película de Five Nights at Freddy's, tienes que pasar por ciertos iconos y momentos icónicos. Entonces necesitas al guardia, pero al estar trabajando en un medio distinto como es el cine, la simple curiosidad no sirve para justificar el por qué pasaría las 5 noches. El avatar termina en convertirse en un personaje que debe tener un objetivo. Entonces, para poder contar esta historia, asumes que esto tiene que sí o sí pasar. El guardia tiene que trabajar en la pizzería y aguantar las 5 noches. Pero entonces, ¿cómo lo justificas? Esto genera un contraste de intenciones entre el videojuego y la película. El guión crea al nuevo Mike Smith. Ahora tiene una voz, un porte, un cabello y una personalidad. Y es blanco, no como yo. Tienes a este guardia problemático, cansado y con su mochila de traumas a la espalda. Se convierte en alguien humano. Está desempleado y encasillado. Necesita ese trabajo para mantener a su familia, o por lo menos mantener lo que queda de ella. El guardia se transforma desde una entidad hasta una instancia para alejar lo que es avatar del personaje. Por supuesto, hay mejores y peores formas, pero recalcándolo,
Si quieres que haya un guardia, necesitas justificarlo. Para que ocurran estos iconos o momentos icónicos, orbitas la historia para que ésta sea consistente dentro del mundo en el que sucede. En narrativa, puedes escoger orbitar todos los elementos porque quieres que suceda una escena. Dentro de esta historia, estás obligado a hacerlo si quieres que ocurran estos momentos. Pero a pesar de querer que ocurran estos hitos, una obra no necesita ser 100% fiel al material original, porque para eso existe el material original. Siendo completamente honesto, desconozco si alguien se molestó porque Men in Black no fuera 100% fiel al material de origen. Probablemente alguien hubo. Pero entonces, ¿por qué adaptarlo? ¿Por qué cambiar el medio si hará que romper la historia para que funcione? ¿Por qué realizar una adaptación si conlleva todos estos problemas y cambios? Y no, la respuesta no es tan simple como hacerlas por dinero. Las adaptaciones son necesarias porque cuando hablas de adaptar algo, indirectamente estás hablando de accesibilidad. Las adaptaciones son necesarias cuando quieres alcanzar a un nuevo público, y por lo tanto debes acoplarte a sus necesidades. Se mezcla la filosofía del arte como producto. Tomando como ejemplo The Last of Us de HBO. A muchísimos espectadores se les presenta una barrera enorme para enfrentar a un videojuego. Una barrera para la cual no tienen la disciplina o no están dispuestos a pasar. ¿Y por qué deberían? Si aún les queda una vida por delante de contenido en obras sin esta barrera. Incluso a algunos se les presentarán incapacidades físicas o técnicas. ¿No merecen tener acceso a la obra? Ahora con la adaptación de HBO, tanto ellos como tú pueden hablar de la misma historia. Con la adaptación, indirectamente estás hablando de accesibilidad. Acercas de la obra al gran público. Aunque no necesariamente estamos hablando de la misma historia. Fervientemente creo que cada obra se debe juzgar por su valor intrínseco, no por su contraste con su material de origen. Sí, ayuda muchísimo contrastar una adaptación con el material original para así entender sus problemas. Y sí, puede que el material de origen o la adaptación sean mejores o peores comparativamente entre ellas, pero son medios distintos que pueden coexistir, más que eliminarse mutuamente. Contraria es la filosofía de los remakes, que prácticamente inutilizan la versión original porque hay una versión mucho más longeva en el mercado. Quieres utilizar estos mismos ingredientes. Puede que no los utilices de la misma forma, pero sí quieres sentirles el mismo sabor. Y a la vez, la película de Five Nights at Freddy's falla en este punto. Imagina que un día quedas con tus amigos y deciden ir al cine, pero no saben qué ver. Ahí es cuando tu amigo Daniel te dice: podríamos ver la nueva película de 5 noches con Alfredo. Te suena ese nombre, pero nunca decidiste probar el juego, así que decides darle una oportunidad. Compran las entradas, tus palomitas y entran a la sala de cine. Y llegado el momento, ocurre esta escena. A tu amigo Daniel se le ponen los vellos de punta. Le brillan los ojos de la emoción. En su mirada se reflejan recuerdos de noches en vela, de teorías refutadas. Y te susurra: maldita sea, esto es cine. ¿Por qué demonios el traje se cierra sobre sí mismo? ¿Y por qué exactamente decidió volver a colocarse la máscara? Siempre, y digo siempre se presentarán problemas al cambiar un producto desde un medio a otro. Dependerá de tu habilidad como director el qué tan bien o qué tan mal realices este trabajo. Ya lo deben haber escuchado un montón de veces. Esta adaptación es una carta de amor para los fanáticos de la franquicia. Y es cierto que la adaptación no duda en hacer referencia constante a estos ya prácticamente íconos de la cultura pop. Was that the bite of 87? Pero en el proceso, olvida al espectador medio. Por mucho que emocionas a los fanáticos, por mucho que griten viendo tu obra no está exenta de la crítica tradicional. No lo voy a negar. Es un guión sólido. Sin duda es consistente con lo que expone y con lo que presenta. Podemos ver la simetría de la historia en cómo Mike está desgastado por un fantasma recurrente que lo hace recordar el secuestro de Garrett. Y esto se ve reflejado en el desgaste del libro y en cómo se niega a soltarlo, al igual de cómo se niega a soltar su pasado. Los problemas de dinero se reflejan con un auto destartalado y un calcetín roto. Podemos ver la clara insistencia a lo largo de toda la película en explicarnos el cómo los dibujos tienen una conexión con los niños.
con el reflejo de su mente y de lo que sienten. You know, pictures hold tremendous power for children. Y es consistente con que la resolución del clímax sea que Abby a través del dibujo les demuestre a estos animatrónicos quién realmente es William Afton. También el mismo personaje de Abby se refleja en el desarrollo de sus emociones, en cómo algo tan simple como al principio del metraje no tiene siquiera hambre para cenar, y poco a poco, gracias a jugar a la pizzería, va recuperando el apetito. El mismo personaje de William Afton cambia de carácter al instante al descubrir quién es Mike cuando se nos presenta engañosamente como Steve Raglan. El guión sin duda toma en cuenta estos detalles y utiliza la simetría para construir una narrativa sólida. ¡A la verga, me excité! ¡No es broma, cállate a la verga, Juan Pablo, vete a la... Pero eso no quita que sea aburrido. Vi 3 veces el filme para realizar este vídeo y en todas las ocasiones alrededor de la hora empecé a sentir un cansancio físico por las constantes escenas de exposición. Y es medianamente comprensible que quieras explicar esto por 1. Debes considerar el producto como un hito aislado y por lo tanto se deben explicar estos conceptos para que el espectador medio lo entienda. Y 2. No tienes el presupuesto para mostrar todo y tampoco tienes 3 horas para mostrarlo. Pero a la vez, no hay un equilibrio entre lo que intenta exponer, porque aún así de todos modos se dejan cosas fuera. Y aún así, decides mostrar algo que el espectador medio no entiende. La escena de Springtrap es sin duda la mejor escena de la película. Sabe jugar con tus expectativas para mostrártelo cuando menos te lo esperas. Y sentí un genuino escalofrío que me recorrió toda la espalda con esa música y me encanta. De verdad que me encanta, pero luego lo arruina descontextualizando toda esta secuencia. Y hablando de escalofríos, el terror. Five Nights at Freddy's sin duda no es una película de terror. Tendrá elementos clásicos del terror, tendrá el ambiente del terror, pero no da miedo. Sí, hay algún screamer, sí, pero eso no es terror. Aunque si bien es cierto que no lo logra, tampoco es que lo intente. Y eso no tiene por qué ser malo. Devil Within es un videojuego que se proclama a sí mismo como survival horror y el juego no da miedo. Eso no quita que sea un puto juegazo. Aunque esa es la lente con la que se critica el texto. En cambio, si ocupamos la lente del contexto, no hablando de la saga, sino del primer videojuego, Five Nights at Freddy's, el videojuego de 2014 nació como el último paseo que tendría Scott Cawthon en el mundo de los videojuegos. Casi se había rendido. Había publicado varios videojuegos, pero ninguno con éxito. Millones de copias con su primera entrega. Asegurando el éxito del primero, vino el segundo y con esto, retroactivamente, el creador insertó una narrativa mucho más compleja. Pero a la vez, también todos sabemos que ese no fue el plan original. En un mundo perfecto, Scott hubiera preveído el éxito y habría planeado toda la franquicia desde un principio. Pero en productos artísticos, En este canal consideramos que los videojuegos son parte del arte. rara vez existen los ideales. De casi fracasar en el mundo de los videojuegos sin ganar con un último tiro. De ver lo mal que está la industria del cine de terror. De saber lo mal que están las adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande. Es entonces que no es tan extraño pensar que quizás esta sería la primera y última oportunidad que tendríamos en ver a Five Nights en la pantalla grande. Las películas no existen en un éter, existen en contextos. Y en la praxis, las películas de videojuegos no salen bien. Es hasta instintivo querer que en una primera película abarcar todos estos momentos icónicos. Y querer mostrar la mordida del 87, mostrar al hombre de morado, hacer referencia a otros juegos de la franquicia. Y por lo mismo que las películas no existen en un éter, es normal que hayan decidido jugar sobre seguro. Aceptémoslo. Es por el mismo hecho que el filme está plagado de fanservice y claramente no es una película de terror. En el material original, o sea el videojuego, se basaba en la paranoia constante de revisar los movimientos de los animatrónicos y a la vez estar gestionando recursos. Pero al traducir esto en un personaje, perdemos esta paranoia. Y me encanta el terror y el horror en el cine, realmente me encanta. Pero también sé que muy pocas películas dirigidas al gran público realmente me han hecho sentir genuino miedo, porque es muy difícil causarte esta paranoia si se trata de otro personaje. El filme está pensado como si esta fuera la única bala a manos del arma. Pero también sé que puede sonar un poco conformista el aceptar que una película juegue sobre seguro y que olvida el terror, porque tan solo es la adaptación de un videojuego. Pero volviendo a revisar el historial delictivo que tienen este tipo de adaptaciones, a veces hay que permitirles respirar a las obras para que éstas puedan crecer, porque si no, simplemente dejarán de existir. Genuinamente, quiero que haya una segunda oportunidad para ver qué hacen en una secuela, y esperando que lo haga mejor. No perfecto,
ni fiel al material de origen, tan solo mejor. Además, si la misma historia original se empezó a escribir de forma retroactiva, ¿por qué no permitirle hacer lo mismo en las películas? Al final, el paso del videojuego por el cine ha sido un camino pavimentado por desgracias, que poco a poco tiene que limpiar su recorrido. Lo racional y lo justo sería analizar el texto de la película, obviando el contexto, porque las buenas historias deben mantenerse por sí mismas, no importando el contexto que tienen a su espalda. Pero la película de Five Nights at Freddy's no se debe analizar tan solo como una obra más, sino también como un evento cultural, porque esta no es culpable de que sea complicado adaptar videojuegos a la pantalla grande. Tiene su implicancia en el medio, y mucho de su contexto influye en cómo esta fue afrontada. Sabemos de los guiones desechados de Jill Keenan y de Chris Columbus, y de las solicitudes extravagantes de Scott, pero también sabemos del amor que le tiene a su propia obra. Podemos especular o quejarnos de que hubiera sido mejor o peor idea guardar a William Afton para una secuela de la película, o que en un principio todo se haya planeado como una trilogía de películas, todo lo que quieras. Pero si realizamos el ejercicio de ponernos en los zapatos de Scott Cawthon, pensando en su creación como una última bala, su resultado en taquilla definiría muchísimo cómo sería el siguiente paso por el cine, no solo de su franquicia, sino también para hacer un lavado de cara a las adaptaciones de videojuegos. The Last of Us fue un éxito, Super Mario salió bien, claro está, no revolucionaron el mundo del cine, pero van pavimentando un mejor camino para las adaptaciones. Y a la vez, hay que agradecer de que tenemos un producto que se hizo con respeto al material de origen, y tenemos otra película digna para añadir a la acotada lista. Las tenía de perder, pero es otra película digna. ¿Quién sabe? Quizás ahí es cuando estas adaptaciones conseguirán más presupuesto, y quizás ahí podrán arriesgarse con propuestas más interesantes. Si algo es seguro, es que siempre podremos revisitar lo que alcanzó a mostrarse en la pantalla grande. Yo siempre me vengo.